dígame, mi hermano Ben. Yo nomás rápidamente quiero ver lo de la Apocalipsis 6. eh, la, la- el comentario que yo hice, yo tenía idea de que eran estos que están debajo del, este, debajo del altar, Ajá. son los que habían salido de la gran tribulación, pero no, ¿verdad? No, exactamente no. Hay otros que aparecen que, Adelante, adelante está otro versículo que sí dice, que yo empezaba con esa idea, pero algo ya entendí. El perfecto. capítulo 7, versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, los del capítulo 6 todavía son los que murieron antes de la tribulación, ¿verdad? Ok. Aquí le tengo una noticia. Ajá. Resulta que como ya usted lo aclaró, los que usted mencionó primero, que están debajo del altar, no se refiere a los que salen de la gran tribulación. La resurrección es una etapa. La resurrección no es un evento aislado. El tiempo de la resurrección, ¿ok? Es una etapa en donde va a haber bloques de personas que van a ir resucitando. La idea que plantea que la segunda venida y el arrebatamiento y el gran juicio del trono blanco son lo mismo, plantea que la resurrección es solo una. ¿Bien? Pero si nosotros leemos atentamente los versículos que hablan de la resurrección de los muertos antes del milenio y otra resurrección de los muertos después del milenio, nos vamos a dar cuenta que la resurrección de los muertos no es por ningún lado, ni siquiera por entendimiento teológico o por teoría teológica, ni siquiera por eso podríamos afirmar que es una sola resurrección. Tenemos por lo menos dos. Descritas bien soportadas, tenemos dos. Las demás son por las conjeturas que podemos armar con respecto a los versículos que apoyan esas ideas. Entre ellas está la resurrección de los 144,000. ¿Vamos bien? Entonces, la resurrección de los 144,000 es la primera parte. La segunda parte es el arrebatamiento. La tercera parte de esa resurrección es la segunda venida. Y la cuarta parte de esa resurrección es el gran juicio del trono blanco. Entonces, es la única etapa en donde nadie va a tener pareja sexual, ni esposa o esposo, es en la etapa del reino de 1000 años, la única etapa. Después de esa etapa del gran juicio del trono blanco rumbo hacia la eternidad, ya la buena semilla se le va a permitir reproducirse como estaba sucediendo con normalidad desde antes de la rebelión. Entonces, la etapa que usted menciona, el capítulo 6, si no me equivoco, que habla de que se dan cuenta de que allá abajo están los mártires, los que murieron por la causa del nombre y su testimonio. Sí. Ellos son resucitados en esta parte porque están esperando. Acuérdese que hay algo llamado continuo sacrificio. Sí. El continuo sacrificio es una etapa que finaliza en el arrebatamiento. Entonces, abren el sello, se fijan lo que hay ahí abajo del altar y se dan cuenta que hay algunas personas que están esperando a otros que han de agregarse. Esos que han de agregarse se han ido agregando en todo este tiempo, en toda esta etapa, y va a finalizar en el arrebatamiento. Allí es cuando se va a detener ese conglomerado de gente que va a estarse agregando. La parte que hay que clarificar y que sí necesita una concienzuda clarificación es la parte que acabo de mencionar del
capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9 en adelante, aquí tenemos que ver la primera característica a la que debemos de poner mucha atención, es la parte que dice que han venido de grande tribulación. Ajá. Para poder identificar quiénes son ellos, necesitamos definir a qué se refiere que han venido de grande tribulación. Para poder definir quiénes son los que han venido de grande tribulación, tenemos que poner atención en una cosa muy especial, y es en esta, la cual ninguno podía contar. Ajá. ¿Y de dónde vienen esos? ¿O de qué tipo de gente es? De todas las gentes Ajá. y de todos los linajes y de todos los pueblos y de todas las lenguas Ajá. que estaban delante de ¿dónde? Del trono Del trono. y en presencia del Cordero. ¿Quiénes son los que van a estar delante de un trono en esta etapa de 4 resurrecciones? Los 144,000 son los que van a estar delante de un trono. No, esos andan con Jesús. Exacto. ¿Los del arrebatamiento van a estar delante del trono? No, No. ¿Los de la segunda venida van a estar delante del trono? no. Tampoco. ¿Y quiénes sí son los que van a estar delante del trono? Ajá. El juicio del gran trono blanco. Exactamente. Pero aquí ya viene un conflicto o una contradicción. Pero viene un refuerzo primeramente. Dice que son muchedumbres incontables. Ajá. De todos los niveles, de todas las formas, de todos los linajes, de todas las culturas, de todos los idiomas. Ajá. ¿Verdad? Y entonces va a decir, entonces, ¿cómo es que ellos salieron de la gran tribulación? No puede ser que ellos hayan salido de la gran tribulación. No. ¿Verdad que no? No. Pero ¿por qué dice ahí que salieron de la gran tribulación? No salió. De la gran tribulación, dice aquí. Ajá. Y si nos vamos a investigar esa palabra o esa frase, resulta que esa palabra gran tribulación en realidad dice de grande aflicción. Ajá. No dice tribulación, dice aflicción. O puede ser tribulación, pero la palabra más adecuada para ese versículo es aflicción, de grande aflicción. Ahora bien, si decimos que han venido de grande aflicción, ¿por qué vamos a ponerlos bajo ese adjetivo calificativo? ¿Por qué les vamos a poner a ellos una etiqueta que diga vienen de gran aflicción? ¿Por qué? ¿En dónde estaban como para que ellos tengan gran aflicción? O sea que esto viene desde muy atrás, ¿verdad? Viene desde muy atrás, pero ¿en dónde estaban ellos? Ellos eran muertos, ¿verdad? Ajá. Los resucitaron, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el lugar previo en donde ellos estaban para que los pudieran haber resucitado? O sea, muertos estaban. ¿En dónde estaban muertos? En el seno de Abraham. ¿Será? ¿Será que los que están en el seno de Abraham están pasando grande aflicción? No. No. Entonces, ¿qué nos queda? El Sheol. El Sheol. El Ajá. Sheol. Son las personas que están en gran aflicción. Por lo tanto, cuando los resucitan, dice que son muchedumbres incontables. Y Sí. por medio del Cordero limpiaron sus vestimentas y son blancas ahora. Ajá. Y tiene todo el sentido del mundo, porque el único lugar que puede tener muchedumbres incontables
porque ese lugar no nada más al final del tiempo, no nada más va a ser este gran juicio del trono blanco, no nada más va a ser solamente exclusivo el Sheol, sino también el mar. ¿Y el mar qué es? Muchedumbres gentíos que vienen de este lugar, de los 7 planetas. O sea, que no vienen solamente del planeta Tierra, vienen de los otros 7 planetas que ya fueron devastados y destruidos y ya fue limpiada la corrupción, fue limpiado la prevaricalización, todo lo que se tenía que limpiar o ajustar ya se llevó a cabo en esa etapa. A ese momento del gran juicio del trono blanco ya se destruyó a Gog y Magog, ya se hizo lo que tenía que hacer con todos los lugares y rincones que estaban contaminados por la rebelión de Satán. Si esto es así, eso quiere decir que esas muchedumbres son incontables porque no provienen solamente del planeta Tierra, de un tiempo para acá. Estamos hablando de probablemente millones de años, en donde millones de familias, de linajes, de personas en toda esa época o historia terminaron en el Sheol, porque para ese momento, recuerden que todavía no existía el seno de Abraham. El seno de Abraham comienza a existir a partir del periodo 7 con la muerte de Abel. Literalmente Abel es el que inaugura en el periodo 7 el llamado seno de Abraham. Pero desde antes de eso, el Sheol ya venía recibiendo multitudes, por lo cual a ese lugar se le llamó el abismo. Aquí tengo una anotación. El abismo representa a todos los muertos por causa de la rebelión de Satán. También son parte del mar, que son las almas o identidades que están en las profundidades. Por eso le llaman abismo. Génesis 1:2, Ezequiel 31, del 13 al 18, Salmo 9:17. Por mencionar algunos, porque las citas sobre el Sheol son muchísimas. Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice, y la tierra estaba, lo voy a leer como está aquí, obviamente las palabras no están del todo bien traducidas, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Uh-huh. Ahí tenemos la primera referencia del abismo, la referencia número 1 del abismo, ahí está. Fue lo primero que encontraron, identidades sumergidas en el abismo. Y eso estamos hablando de hace mucho tiempo, mucho. Ezequiel 31, del 13 al 18. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Sheol, hice hacer luto, hice cubrir por el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Sheol, con todos los que descendían a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Sheol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Este es lo que dice el faraón,
están refiriéndose a Satán. Y todo su pueblo dice Jehová que el Señor. ¿Vamos bien? Entonces, aquí te está diciendo que ya había gente que estaba yendo a Sheol y que a esos del árbol, a estos del árbol, ¿ok? En algún momento decidieron tumbar el árbol y junto con los que estaban peleando con Satán y fueron a dar a dónde? A Sheol. Entonces, de todas las aguas que están aquí, que se desprenden de estos 7 planetas, dijimos que agua significa gentíos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sí. Eso nos lo está dando de referencia en Apocalipsis 7. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Se da cuenta de que esta descripción que dice naciones, tribus, pueblos y lenguas se parece mucho, o más bien coincide muy bien con la descripción de Apocalipsis 17. Sí. Bueno, de esas naciones, tribus, pueblos y lenguas es de donde sale la bestia. ¿Se acuerda? Ajá. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ajá. Tienen la misma característica. Y de esa característica podemos sacar que son muchedumbres. Y de esa característica podemos también tomar de que de ahí sale la bestia. De esos pueblos, de esas muchedumbres, de esas naciones y lenguas. Según el el capítulo 7, es una multitud de la cual nadie podía contar. Esta característica es muy importante de que no hay manera de contarlo porque ya nos dijeron que había de resucitar una cantidad específica de la nación de Israel como las primicias llamada los 144,000. Sí. Es un número específico, sí los pudieron contar y es un hecho. Ajá. Los que son arrebatados son los 8,000 millones de personas en el planeta Tierra. Sí, más o menos. ¿Cuántos usted quiere que se van a ir en el arrebatamiento? ¿1,000 millones? Y tal vez estamos tirando un número muy alto de esos 8,000, ¿verdad? Ajá, sí. Digamos, 1,000 millones. Bueno. Si ya pudimos contar 1,000 millones, entonces no son los que están vivos. Ajá. Y si dijéramos, son los de la gran tribulación, porque dice que vienen de la gran tribulación, ¿verdad? La versión común y corriente dice, vienen de la gran tribulación. Sí. Tenemos aquí la destrucción repentina. Tenemos la gran tribulación. De esos 8,000 millones, digamos que pues 7,000 millones se van a salvar y 1,000 millones no. Por dar un número muy alto. Si podemos decir actualmente que van a ser unos 7,000 millones, esas muchedumbres son incontables. Pongamos aquí que en la gran tribulación 1,000 millones no se arrepintieron y en este proceso de emblanquecimiento, purificación y comprensión que dice Daniel 12:10, digamos que en ese proceso 7,000 millones de personas dijeron, seguimos a Jesús, por un decir. De esos 7,000 que pasaron la gran tribulación, no son incontables, porque sí son contables, se pueden contar porque se puede percibir cuántas personas son, por lo menos de los que están vivos. Entonces, ¿de dónde sacamos que son muchedumbres incontables? Sí, aunque sea en nuestra conciencia, en nuestro momento, en nuestras herramientas, sí podemos de alguna manera calcular la cantidad de personas que han existido en este planeta. Por lo menos con las 8,000 millones que tenemos ahorita podemos deducir cuántos miles de millones han existido en el pasado antes de nosotros, de aquí a 30,000 años en el pasado. Entonces, si podemos hacer ese conteo aproximado, no son incontables. Esa es otra característica. Sí.
Entonces, el hecho de que sean naciones de todo tipo, no son de la nación Israel, son de cualquier tipo de lengua, de raza, de cultura, etcétera. Todas juntas, y que son incontables y que están delante del gran trono blanco y que vienen de gran aflicción, que son las principales características de esta gente. Ajá. Entonces podemos con facilidad saber que a quienes está refiriendo en realidad son a las personas que vienen del Sheol, porque sí sabemos que los que vienen del Sheol durante todo este tiempo pueden ser incontables, porque no nada más están incluyendo este planeta, sino a 7 más. Y no nada más de tiempos modernos, sino de millones de años atrás. Sí, Ahí, sí. ahí sí me puedo imaginar incontables. Son incontables. El único problema o el único conflicto que nos quitaría la posibilidad de colocar a ellos como parte de el Sheol, la gente que viene del Sheol, es que dice la versión común y corriente, han venido de grande tribulación. Eso es todo. Eso Ahí es está todo. la confusión. ¿Mande? Ahí está la confusión. Sí, ahí está la confusión. Y en realidad, si usted se pone a analizar todas las características, todas esas características coinciden con el gran juicio, el juicio del gran trono blanco, donde va a ser vaciado el Sheol y el mar va a entregar a sus muertos. Estamos hablando de muchísima, muchísima gente que ha estado en espera a que todo terminara. Y entonces, en el intento de comprender por qué dice de gran aflicción, es muy necesario estudiar Bereshit. ¿Por qué? Porque cuando habla de periodo 1, habla del sumergimiento, ¿se acuerdan? Habla de que se sumergen en la oscuridad. Y resulta que cuando salen de la oscuridad, eso que llaman amanecer o el día, la parte de que amaneció, amanecer, es salir de una gran aflicción u opresión. Ajá. Justamente desde Bereshit nos están enseñando esa parte. Versículo 5. Y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando dice fue la tarde, es el momento de sumergirse en la adversidad. Cuando dice y la mañana, es precisamente salir de una gran aflicción. Vamos a ver aquí. La tarde o el atardecer. Esta es una palabra que habla de atardecer literal en la puesta del sol, que desde nuestra perspectiva simula el sol entrando en la oscuridad, y asimismo el amanecer simula al sol saliendo de esa oscuridad. Contrario a lo que se lee a primera vista, el día no comienza cuando se inicia la descripción de las cosas o trabajo que contienen esos periodos de tiempo, sino que comienza justo en el momento llamado atardecer, que es el instante donde esa luz, a la cual llamaron día o periodo por su capacidad o característica de trabajo, se introduce en la oscuridad, como cuando se oculta el sol en el horizonte, para llevar su labor a cabo, manos trabajando en el agua, misión o tarea dentro de esa adversidad, oscuridad o noche. Misma situación aconteció con Jesús durante 3 días, donde bajó a las profundidades de la oscuridad a cumplir sus respectivas tareas o misiones, resucitando al tercer día al amanecer. Y luego la palabra que nos compete, amanecer. Los de Apocalipsis 7, el versículo que dice que vienen de gran aflicción, se refiere a que ellos por fin les resplandeció el amanecer. Por fin para ellos es el amanecer.
Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Esta palabra figurativamente expresa una brillante alegría después de la noche de angustia. También describe el proceso de arar la tierra, de inspeccionarla con intención de sembrar en ella. Esto nos dice que el amanecer es justo el tiempo donde finaliza un periodo o día, pero lo hace por causa de la victoria o éxito obtenido después de la angustia que genera estar inmerso en la adversidad. Por eso sería una brillante alegría después de la noche de angustia. Al amanecer se inicia la preparación de otro periodo, arando la tierra, inspeccionando y preparando las circunstancias para volver a ejecutar nuevo trabajo designado hasta el atardecer, entrando así en la adversidad, oscuridad, y así salir de ese mismo horizonte oscuro con éxito del trabajo designado para ese periodo, semejante al amanecer, momento semejante al que Jesús vivió al salir victorioso de esa tumba al amanecer. También, justo en ese momento es cuando esa oscuridad termina y se genera el dominio de la luz. Entonces nos damos cuenta qué relación tiene el hecho de ir a las profundidades, trabajar en ello y luego salir de ahí. Eso causa una gran alegría por haber sido afligido u oprimido, por haber estado ahí abajo. Lo mismo sucede con estas personas de Apocalipsis 17. Perdónenme, Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Mira, aquí tengo una anotación. El verso no dice la gran tribulación, sino de grande aflicción, lo cual se conecta con el gran juicio del trono blanco y el Sheol, con la relación que hay en sumergirse en la adversidad en cada periodo del Bereshit. Ya lo tenía una anotación ahí, mi hermano. Entonces, si lo vemos ya desde esa perspectiva, leemos este versículo, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, porque le preguntaron, ¿de dónde vienen estos? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de gran aflicción o de grande aflicción, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y aquí es donde viene el versículo poderoso. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Donde abundó la transgresión, el pecado comúnmente conocido, sobreabundó la gracia. Por tanto, toda transgresión y blasfemia será perdonada, excepto quien haya ido en contra del viento sagrado o Espíritu Santo. Ahí están los versículos de los cuales confirman ese texto, ese gráfico. Muy bien. Sí, está súper interesante porque ahí empieza a cuadrar todavía con más razón, con más efectividad, todo este diagrama y queda todavía mejor acomodado. Y ahora sabemos que los del Sheol van a ser perdonados y blanqueados. Las muchedumbres incontables del Sheol van a ser perdonados y blanqueados. Y eso es una situación que lamentablemente en la mayor parte de las iglesias no enseñan. No. Porque enseñan que si van a dar al Sheol, estás en el infierno y te perdiste. No, simplemente si no se acepta a Cristo, le dice, van derechito al infierno. Así es, eso es como lo plantean, pero no se dan cuenta de que hay un montón de filtros y ayudas. Es como si estuviéramos hablando de ayudas del gobierno por todos lados. Te están tirando la mano, te están posponiendo tu juicio, están tratando de hacer reflexiones por todas partes. Y de eso se trataba precisamente una de las clases pasadas o una de las pláticas pasadas, que refería precisamente al hecho de que la muerte misma es un acto de conciencia. O sea, que si tú mueres,
literalmente te están invitando a reflexionar en qué va a ser de ti en el futuro. Y que estando en muerte, como ya lo dijimos, no hay vida después de la muerte, sino conciencia después de la muerte, en esa conciencia que vas a estar viviendo durante tu muerte, reflexiones y sepas cuál es el camino que tienes que tomar.